Vale, pues iniciamos esta... Hola a todos y a todas. Iniciamos esta nueva cápsula Relatia. Hoy muy contento. Ahora os presentaré con quien estoy aquí a mi lado, que ya lo podéis ver. Pero bueno, como siempre, nuestra idea en estas cápsulas Relatia es hablar sobre conceptos digitales tecnológicos de forma muy amena y muy fácil, ¿vale? Para hacerlo entendible, pero no por eso, pues también abrir la mente y pensar más allá, ¿no? Y tener esta visión de lo que puede ser la tecnología, dónde nos puede llevar, etcétera, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Carlos Solana, ¿vale? Carlos Solana, actualmente, el título ya es bastante potente. Ahora se presentará él, perdona Carlos, pero Hola. básicamente es uno de los expertos, ya no tanto en el web metaverso, web descentralizada, Web3, sino también ya pues, con un largo recorrido del mundo digital. Con las conversaciones que hemos tenido los dos, hemos ido coincidiendo con mucha gente por el camino, o sea que los dos nos hace mucha ilusión compartir esta conversación porque tenemos casi historias paralelas en el mundo digital y vemos que en el futuro pues probablemente también. Y ahora él se presentará, ¿no? Hoy la sesión la centraremos en lo que es sobre todo seguiremos con esa línea en la que hemos estado hablando de blockchain, de metaverso, de nuevas tecnologías, de nuevas o no tan nuevas ya, ¿no? Más incorporadas tecnologías. También muy centrados en lo que es la descentralización, ¿no? Lo que estamos hablando de descentralización de la web, ¿no? A ver qué es esto de la web descentralizada, qué posibilidades a nivel de servicios de forma personal, pero incluso también, o más importante, para las empresas tiene. Y eso, esperemos que en esta conversación, como siempre, concisa, aunque luego nos alargamos un poquito, pero concisa, podáis extraer conclusiones claras, ¿vale? Carlos, preséntate tú y si quieres después ya iniciamos la primera pregunta. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, gracias a ti por la invitación. Encantado de estar aquí en esta charla. Y bueno, pues nada, me presento, pero muy brevemente. Primero, padre de 2 niñas y felizmente casado con mi Inés. Y soy de Santander. Estudié en Madrid, estudié Derecho y Empresas. Un poco por accidente, iba a estudiar caminos y mira, acabé estudiando Derecho y Empresas en Madrid, y después, casi por accidente también, acabé aquí en Barcelona. Empecé a trabajar en Arbora Ausonia, que es una empresa que ya no existe, pero que era, digamos, del grupo Procter & Gamble, y ahí empezó todo lo que es mi camino por marketing, por digital, ¿no? Después estuve ahí 13 años, después ya pasé digamos, a Grupo Planeta. Después estuve allí 2 años más o menos, también liderando temas digitales, etcétera, y después emprendí, monté una empresa de moda. Ya veis que el recorrido de gran consumo a editorial y contenidos, después emprender en moda y después de regreso a la corporación en MediaPro, donde entré, digamos, en temas de innovación y digamos, a la adaptación de Big Tech a digamos, a la eficiencia de los procesos, al descubrimiento y al desarrollo de nuevos modelos de negocio. Y después de más o menos 4 años peleándome con todo lo que es todos los temas de innovación, incluso corporate venture, etcétera, pues ya después montamos un área específica de Web3, blockchain, metaverso, economía virtual que llamamos, y ahí es donde estoy ahora, y la verdad es que está siendo pues muy interesante, ¿no? Estamos viviendo un momento muy divertido, así que nada, en eso andamos, y ese soy yo. Genial. Bueno, como veis, no es poco, ¿eh? O sea, en todos estos años el recorrido de Carlos, que seguro nos explicará muchas cosas. Pues mira, pensando precisamente en el momento en el que estamos, yo, Carlos, creo que al menos tengo esa sensación de volver o de empezar a crearse una nueva ola, ¿no? No sé si coincides tú en que ya llevamos haciendo negocios en el sentido amplio, negocios digitales desde el año 2000, aunque siempre he creído que los 10 primeros años estuvimos, ¿no? Además los startuperos de ese momento
que no eran ni startups, eran negocios.com que llamaban, ¿no? Estuvimos buscando modelos de negocio, pero yo creo que bueno, con la web 2, bueno, con la web 2, ¿no? Con las redes sociales y sobre todo con el iPhone o los smartphones, ahí se empezaron a fraguar muchos modelos de negocio. Pero ahora tengo también esa sensación de volver a estar probablemente, no en un reinicio, pero quizá en un momento, ¿no? Que te haría esta pregunta. ¿Qué piensas del momento actual? Más allá que luego entremos en hablar de Web3, de metaverso. ¿Qué piensas de este momento actual y qué se puede recoger de lo ya vivido, ¿no? para ir más rápido? Vaya. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esta percepción de que estamos recomenzando algo que no es que sea a diferencia de cuando surgió Internet, que verdaderamente había un punto más no lo llamaría ruptura, pero yo creo que la evolución era quizás tecnológicamente más llamativa, ¿no? O sea, ahora en cambio es una evolución de ese Internet, pero yo diría que así como las redes sociales que han supuesto un cambio espectacular de Internet no afectaban tanto a la filosofía de lo que hay detrás, yo creo que lo que viene ahora afecta mucho a los valores, a la propia concepción que la humanidad tiene de sí misma frente pues, a las grandes organizaciones tecnológicas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que viene una era de Internet en la que, por la tecnología que aporta, los individuos, las comunidades toman conciencia de su propia fuerza y de su propia capacidad para decidir qué es lo que quieren ser y qué es lo que les gusta y cómo tienen un poder que empieza a ser posible de desplegar a través de la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que estamos entrando en una fase en la que hay mucho de democracia tecnológica, en la que quizás la gente, o sea, nos hemos acostumbrado mucho a algo que es muy bueno, que es la comodidad y la usabilidad tecnológica, y eso yo creo que es irrenunciable, lo vamos a seguir exigiendo, pero de fondo también hay una conciencia de esto de que el producto eres tú, ¿no? O sea, pues si el producto soy yo, entonces vamos a negociar, ¿no? Este punto de vamos a refundar el acuerdo en el que se basa este toma y daca en el que estamos en el mundo digital, ¿no? Y yo creo que para mí eso es lo que más impacta, ¿no? Lo valoro desde el punto de vista más personal e individual, ya no tanto empresarialmente, que también tiene sus derivadas, muy interesantes, pero ya como individuo, o sea, como individuo creo que es un momento súper interesante y ves la falta de estándares, ¿no? Que es algo que también existía en aquel momento, ¿no? O sea, hacer una pieza de comunicación en el año 2000 era una obra de artesanía. No existían estándares. Me acuerdo de cuando tenías que trabajar una campaña de banners, por ejemplo, que después ya, vamos, han quedado totalmente obsoletos, pero es que tenías que montar 25 piezas. Es que no era una pieza, es que cada soporte tenía sus no estándares, ¿no? O sea, era... Y estamos viviendo algo parecido a eso, pero que se combina con un mundo que puede ser la web 2 sí estandarizado y que no es que rompa con ello, o sea, se combina. Y esto es lo bonito, ¿no? Cómo sacas lo mejor de cada uno. Un momento súper interesante, sí, sí. En este momento, ahora sale ya la palabra, ¿no? Blockchain. No me gustaría entrar desde un punto de vista tecnológico, de solución tecnológica o de entrar en las entrañas de blockchain porque creo que es difícil de entender. Sí. Igual que es difícil de entender el Bluetooth, Sí, las cosas como sean, ¿no? Que se traslade tanta información de forma inalámbrica tan rápida, a mí también me cuesta, ¿no? Probablemente alguien de telecomunicaciones lo explicaría bien, ¿no? Pero lo entiende mejor. Yo tengo un acto de fe en este sentido, ¿no? Pero sí que entiendo que blockchain y entremos en estos dos conceptos, ¿no? Me gustaría más hablar de lo que es lo que se considera ahora la web 3 o la web descentralizada, ¿no? Que va un poco, me imagino, en esta línea de que cada uno puede tener mucho más poder, entre comillas, en lo que tenemos, ¿no? Y me imagino que el blockchain como habilitador, ¿no? Pero, ¿qué papel hace blockchain y qué es esto de web descentralizada, ¿no? Yo, para explicar blockchain, en lugar de ponerme a hablar del hash y de los nodos y de todo esto, que creo que la gente... Es como cuando vas a pagar con la tarjeta o el móvil, ¿no? Que no te pones a decirle al comerciante, espera un momento, ¿vas a activar un protocolo de NFC para...? O sea, no, sacas el móvil, lo acercas a... ¿no?
y al pagas. aparatito Sí. y mágicamente el señor o la señora te deja ir con lo que has comprado, ¿no? No te monta ahí un pollo. No, esto... Bueno, lo decías tú antes, hay un acto de fe en la tecnología que tampoco pretende entender, porque no es necesario, todos los detalles tequis que hay por detrás, ¿no? Con blockchain, lo que pasa es que quizás la tecnología y la propuesta de valor todavía no está lo suficientemente madura como para que la gente entre en ese acto de fe, y de hecho luego podemos hablar mucho de toda la lucha cultural que hay, ¿no? Porque hay una lucha entre paradigmas que yo creo que es muy evidente y se percibe. Pero para mí blockchain, explicado de una manera más analógica, sería, pongo un ejemplo, que suelo ponerlo y casi siempre se entiende, que es el modo tradicional, por ejemplo, de transmitir una vivienda, es que vas al notario como comprador y como vendedor, los dos hacen acto de presencia, y dice el notario, usted, comprador, está de acuerdo en que va a pagar tal precio por tal vivienda que además con una nota del registro dice que es tal y cual, tanto, y entonces hay alguien que está allí delante para dar fe que eso ha pasado, pero da fe de una manera centralizada, ¿no? O sea, es una persona que ha sido nombrada o digamos que su poder o su capacidad le viene dada pues digamos, por el aparato del Estado, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo en que un notario o un registrador de la propiedad, cada uno en su ámbito, en ese proceso tienen la capacidad de dar fe que eso pasa. Si en lugar de abordarlo desde ese paradigma tecnológico, que al final tiene su tecnología por detrás y su consenso, lo abordas desde otro, por ejemplo, podrías ir a la plaza del ayuntamiento, juntar a todos los ciudadanos de esa localidad y delante de todos ellos decir el comprador y el vendedor que están de acuerdo en hacer esa transmisión. Todo el mundo lo escucha, todo el mundo se lo apunta y es imposible o muy difícil cambiarles el papelito que se han metido en el bolsillo anotando que tal señora le vende a tal otro o tal otra en tal fecha por tal precio tal inmueble, ¿no? Y eso es blockchain. Blockchain es dar fe de las cosas de una manera en la que no necesariamente tienes que ir a una institución centralizada, sino que hay una red de confianza basada en una tecnología que no es necesario comprender en detalle, pero que esa es la filosofía. La filosofía es que, aunque deje de existir ese notario, pueda producirse transacciones o actos de los que quede constancia y normalmente luego acaban revistiendo un carácter económico o con una serie de derivadas de valor jurídico, ¿no? O sea, hay transmisiones de valor y por eso se habla también del Internet del valor. O sea, a través de blockchain puedes transmitir valor y hay una comunidad que da fe de eso, aunque no les conozcas, ¿no? Y vamos, es una novedad impresionante que surge a partir de Bitcoin, ¿no? O sea, Bitcoin es un poco quien instaura, quien de algún modo inaugura este estándar tecnológico y bueno, pues es brutal, ¿no? O sea, lo que puede llegar a hacer a partir de ahí. Pero yo diría que para alguien que no conozca blockchain puede ser un modo de empezar a entenderlo sin liarse demasiado y recurriendo a una figura que todos conocemos como es el notario, ¿no? Es parecido a un notario descentralizado. O sea, eso es descentralización, ¿no? Por lo tanto, los notarios, digamos que deberían ser los primeros expertos en blockchain, ¿no? Si no quieren, bueno. Totalmente. El otro día hablaba, el otro día hablaba con una chica alumni de mi misma universidad de Madrid, de ICADE, y estaba interesada en estos temas. Bueno, pues a veces me escribe gente y charlamos, y yo le preguntaba, bueno, ¿a qué te quieres dedicar? Porque ella, pues como yo, es que habíamos estudiado lo mismo. Ella estaba a punto de terminar Derecho y Empresas. Digo, ¿tiras por Derecho o tiras por Empresas? No, Derecho, me gusta más Derecho. Digo, ¿y a qué te vas a dedicar? Ya que te gusta Web3 y blockchain y todo esto. Dice, pues bueno, me voy a preparar, no sé si era notario, quería ser notaria o registradora de la propiedad. Y dije, pero espera, sí, o sea, que con todos los respetos, pero si tú ya estás formándote en estos temas, yo no sé, ese paradigma y ese modo de concebirlo, digamos, la función del notario, ¿cuántos años puede durar? Yo tengo la percepción de que habrá un momento en el que se sustituya por otro mecanismo, ¿no? Será una blockchain privada o lo que sea, pero habrá algún mecanismo por el que se da fe de las cosas de una manera un poco más... Ayer, por ejemplo, yo tenía tenía que ir a una notaría, pues estuve una hora esperando que llegase el notario y el acto como tal tardó 30 segundos. Es que realmente son 30 segundos lo que hace falta. O sea, y el precio, y el precio, no bueno, hace esto es falta otro tema, comentarlo. ¿no? Pero fíjate, o sea, es que realmente la aportación de valor
es equivalente y se puede hacer de una manera incluso puramente digital, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que mejorar ahí y ya digo, no tengo nada en contra de los notarios ni de los registradores, pero creo que hay que evolucionar con el tiempo, ¿no? Exacto. Bien, muy bien. Entonces, entiendo que ya hemos hecho alguna cápsula hablando de metaverso, pero me gustaría también me gustaría entrar también, analizando, como tenemos pues la suerte de estar contigo que llevas muchos años. La pregunta no es tanto qué sería el metaverso, que quizá, pues bueno, ya empezamos a vislumbrar que es esta, digamos, como evolución del mundo digital, ¿no? Sí, De sí, al final, sí. pues tener otro espacio en el que pueden pasar muchas cosas. Yo siempre he creído que no tiene que pasar de todo, o sea, que tiene que haber alguna regulación. Pero me gustaría que dijeras por qué, y es una pregunta un poco ya, quizá deberíamos tener un poco de contexto, ¿no? Pero ¿por qué puede triunfar el metaverso, ¿no? ¿Por qué lo ves o si consideras que puede tener éxito, ¿no? Sí, Superando, digamos, como la marca que tenía otras propuestas similares, ¿no? Como el Second Life sí, o otras ideas que total, incluso muchas empresas invirtieron, ¿no? Marcas importantes, absoluto. pero que se quedó por el camino, ¿no? Sí. Yo entiendo que la tecnología es seguro, pero bueno, ¿qué visión tienes de que pueda tener continuidad, ¿no? Más allá de que ya se invierta mucho, ¿no? O sea, Sí, que no sea un hype o un hell, ¿no? sí. O sea, Que sea más la tercera H, que es un hope, ¿no? O sea, que hay hype, esto, vamos, decirlo es una obviedad, ¿no? O sea, hay un hype tremendo y hay un problema que es que, lo hablábamos antes, no hay estándares y todavía la tecnología no es capaz de hacer todo lo que imaginamos y que sabemos que pasará, ¿no? Es como cuando el otro día, pues, activaban por primera vez de una manera aparentemente, ¿cómo decir?, sostenible la fusión, ¿no? Pues sabemos que a X años esto tenemos la visión, pero la tecnología a día de hoy no es capaz de dar todo lo que esa visión intelectualmente nos dice que puede llegar a dar. Para mí el metaverso, y además esto lo digo también basado en un estudio que se hizo hace poco, le preguntaban a la gente dónde se sentía más genuinamente ella, si en el mundo físico o en el mundo digital. Cuanto mayor era la persona en edad, digamos, más cómoda o más genuinamente ella se sentía en el mundo físico, cuanto más joven, más genuinamente en el mundo digital. Pero pasaba una cosa, que es que llegaba un nivel en el que la generación Z especialmente, se equilibraba en el mundo físico y en el digital en torno al 40% de la gente decía yo más físico, yo más digital, yo más físico. Es que realmente la percepción de la realidad que las nuevas generaciones van teniendo combina ambas. O sea, la realidad no es física, la realidad no es digital, la realidad es una suma de lo físico y lo digital. Y yo creo que eso va a ser donde verdaderamente el metaverso va a explotar, porque y vamos a ver que va a empezar a surgir un hardware que toma conciencia de que la realidad es ambas cosas y no una sola. Entonces vas a ir caminando por la calle y vas a estar en un mundo físico que es aumentado digitalmente con una capa, que es para mí el metaverso, ¿no? Que hace que, pues, por ejemplo, aparezca un banner a tu izquierda en una tienda a la que te diriges a entrar, que te hace una propuesta de valor alternativa a la que quizás te encuentras dentro, pero en el mismo sector, ¿no? Me voy a comprar unas zapatillas de deporte de tal marca y igual hay otra que consciente de eso, pues me ofrece una alternativa o un distribuidor que me lo ofrece a mejor margen. No lo sé, ¿eh? O sea, aquí las propuestas de valores son las que va a haber que trabajar. O, por ejemplo, que una ubicación en el mundo físico es posible de ser comercializada digitalmente porque por ahí pasan un montón de personas y hay una posibilidad, por ejemplo, de publicidad exterior, pero que es digital porque ya saben que llevas unas gafas que son capaces de visualizar eso digitalmente, ¿no? Ya, el otro día estaba en una presentación de startups, esta era una, creo que era inglesa, que vendía esto, ¿no? Vendía, digamos, los soportes digitales anclados a espacios físicos del mundo real. O sea, esto es metaverso, ¿no? El metaverso va a ser esa fusión de ambas y para mí eso es donde verdaderamente va a ser, cuando la tecnología nos lo permita, es donde va a haber un punto de diferencia. No vamos a imaginar más caminar por el mundo percibiendo solo lo físico, a menos que queramos desconectar, ¿no? Me quito las gafas, me quito el hardware y conecto directamente con lo físico, o prescindo del mundo físico y me meto en algo más tipo realidad virtual en la que
me pongo unos cascos y no veo nada más. Bueno, puedes aislarte en esos dos mundos, pero yo creo que el futuro es más una fusión de ambos. Y precisamente porque la gente percibe progresivamente más y más la realidad de esa manera, es donde surge esa necesidad también de las empresas, ¿no? De decir, espera un momento, si mi propuesta de valor es sobre todo digital o es sobre todo física, me tengo que adaptar al tiempo y a la mentalidad, me tengo que adaptar a que la propuesta de valor tiene que fundir ambas realidades, porque la realidad ya no es ni una ni otra, sino las dos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un reto para las marcas, para las empresas, para las organizaciones, para las comunidades, en ser capaz de desplegar el valor, ¿no? y la relación en lo físico y en lo digital. Y bueno, me parece que es apasionante, ¿no? O sea, esto es un cambio de paradigma respecto al Internet que venimos viviendo, que tiene cierta influencia en lo físico, pero que no llega a fundirlo, desde mi punto de vista, totalmente. Sí, sí. De hecho, yo creo que yo voy más allá, ¿no? También, incluso nosotros físicamente ya no seremos solo físicos. Total. También de hecho, vamos haciendo pasitos, ¿no? Hace 20 años no había móvil, o 25. Total. Empezaba a haber auriculares, ¿no? Bueno, hay gente que ya realmente es casi medio cyborg, ¿no? Sí, sí. Porque más patológicos, pero Total. podemos salir de esas patologías y ir incorporándonos cosas, ¿no? O sea que efectivamente nos tendremos como que desconectar también nosotros mismos, ¿no? Hay temas éticos ahí Y, también derivados muy, bueno, muy, 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 muy totalmente, interesantes, ¿no? Y hasta qué punto uno, pues yo qué sé, o sea, ¿te implantas chip o no te lo implantas? O sea, esto da para pelis, ¿eh? O sea, soy Sí, de sí, la sí, tribu es de muy los peliculero, ¿no? analógicos, soy de la tribu de los digitales, ¿no? ¿Hasta qué punto considero mi cuerpo un espacio sagrado en el que no entra lo digital, o permito que sí que entre, y entonces eso me da acceso a quizás mayores capacidades a cambio de, siempre hay un a cambio de, ¿no? Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer a cambio de? Este a cambio de está en toda la historia de la tecnología y de lo digital ahí metida, ¿no? O sea, me parece, filosóficamente es súper, súper inspirador, ¿no? Totalmente. De hecho, eso hoy en día yo creo que, y lo has comentado alguna vez tú, ¿no? Puede generar algunos miedos, ¿no? O sea, yo creo que genera mucho miedo, mucho respeto, y quizá por eso hay un rechazo cuando hay un batacazo, ¿no? Es Total. decir, por ejemplo, ahora que hay un batacazo importante del Bitcoin Ajá, ajá. como idea, ¿no? De moneda, puede haber un batacazo detrás de blockchain, ¿no? Total. Por diferenciar, ¿no? O por unir la tecnología con la utilidad propia de la moneda, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué piensas de este miedo, ¿no? Este Black Mirror, ¿no? Sí. Esta posibilidad, ostras, me voy a ver ahí, Es ¿no? súper ¿Cómo puede influir eso, interesante, no? es súper interesante también. De hecho, y sobre todo quizás esto conecta con cosas que han pasado, por ejemplo, en Terra o en FTX, ¿no? FTX, claro, es que FTX para mí precisamente es un problema de centralización. O sea, es lo que llaman los exchanges de criptomonedas centralizados. Esto en un exchange descentralizado no puede pasar, porque tú sigues siendo quien, por así decir, custodia tus activos y conectas tu billetera, pero sin perder el control de tus propios activos. Lo que ha pasado en FTX es que la gente dio esas criptomonedas a un señor que, o sea, no es que el problema esté en el paradigma de blockchain, es que este señor es un delincuente, pero vamos, uno de los mayores delincuentes, diría, que va a haber en el siglo. O sea, lo que ha hecho es escandaloso. O sea, es que directamente no nos entra en la cabeza que vayamos al banco, pero ha pasado también, ¿eh? Y nuestros depósitos vayan a una especie como de cuenta B. O sea, pero eso ha pasado también en los bancos. Y además he tenido experiencia familiar con esto, porque mi padre trabajaba en el Banco Popular. Esto pasó en su día, ya no existe el Banco Popular, pero esto pasó. Bueno, al final el problema yo creo que no está tanto en la tecnología per se, sino en el uso que haces de ella. Y en este caso, pues los exchanges centralizados yo creo que tienen delante de sí un reto de ser capaces de demostrar, y precisamente la descentralización les puede servir para hacerlo, que no operan de manera fraudulenta con los activos, que respetan los activos de los usuarios, etcétera, etcétera. Respecto a el momento en el que nos encontramos, si blockchain, si no, todo el reto, yo, por ejemplo, me parece que ha pasado algo recientemente muy interesante que tiene que ver, por ejemplo, con la identidad, ¿no? O sea, en China, por ejemplo,
que es un régimen no democrático, existe, pues bueno, un sistema que lo hemos visto, ¿no? A partir de la pandemia, en el que se te decía, tú puedes salir de casa, tú no puedes salir de casa porque estás infectado o no estás infectado. Bueno, ha habido una serie de problemas precisamente porque el sistema bancario chino ha entrado en un momento muy problemático y los depósitos de los usuarios no estaban garantizados porque se habían metido en proyectos inmobiliarios con muchos problemas que se ve que no son viables y entonces no están pudiendo retirar sus activos. Digamos, muchos ciudadanos chinos. Esto ha generado unas protestas, la gente ha salido a la calle y ha llegado un momento en el que el gobierno chino no sabía cómo reprimir esto y entonces ha utilizado el sistema de identidad digital centralizada de los ciudadanos para decir, usted no puede salir de casa porque tiene COVID. No tiene COVID, pero yo le doy al botón y tiene COVID, ¿no? Entonces, yo ya aquí no entro en política, porque yo no quiero hablar de política, pero analicemos lo que supone un sistema de identidad digital, por ejemplo, centralizado, en la que una entidad central es capaz de decir usted sí, usted no, porque es afín o no a mis posicionamientos políticos, o lo que es un sistema de identidad descentralizado, por ejemplo, en el que es la comunidad la que da fe mutuamente de cuál es el estado o cuáles son las condiciones, las características o la identidad de una persona, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está la solución? Yo lo veo muy claro. O sea, la solución creo que pasa mucho. Eso requiere una gobernanza, pero me fío mucho más de la humanidad como conjunto que no de un punto central que puede responder de una manera mucho menos democrática a intereses de un punto central, ¿no? Entonces, para mí es un ejemplo que ilustra súper bien por qué blockchain tiene sentido a pesar de que, claro, ambos paradigmas luchan. Si yo soy este señor que tiene la capacidad de darle al botoncito y decir tú sí, tú no, ¿qué voy a hacer? ¿Permitir que esto se me escape de las manos? Pues no. O sea, lo que voy a hacer es luchar porque mi paradigma del que soy dueño y sigo estando en una posición de poder siga adelante y el otro es una amenaza a mi statu quo, ¿no? Entonces, o sea, para mí es eso. Hay una amenaza a un statu quo, yo creo que hay grandes bondades de la centralización. O sea, yo no lo discuto, me parece que es evidente, pero también hay grandes bondades de la descentralización y la solución no está ni en la total centralización ni en la total descentralización. Creo que hay que sacar lo mejor de ambos paradigmas, pero no introducir esta especie de luchas de buenos y malos, que creo que es en lo que estamos. ¿Eh? Estos son malísimos, Sí. estos son buenísimos. Pues no. Tiende el mundo a polarizarse, ¿no? En casi todos los sectores. En todo, ¿no? O sea, todos los días, en todo lo político también. O sea, yo no entro en la política, o sea, entro en que, hombre, ¿por qué no nos entendemos todos un poco mejor y hacemos una reflexión honesta de lo que merece y no merece la pena en lugar de primero tomo la decisión y después razono? No, primero razona y luego tomo una decisión, ¿no? Sí. Que es un poco... Pero bueno. Incluso no solo a nivel gobiernos y políticos, ¿no? Sino que este miedo o estas ansias de no perder la posición de poder, ¿no? O el status quo, puede venir también de los grandes, ¿no? Y, no abriremos el melón de Twitter porque yo creo que da para mucho tiempo, ¿no? Ya. Pero también a veces yo lo pienso, ¿no? Digo, ostras, en el caso del metaverso, ¿no? Esta idea de que para mí lo que hace Zuckerberg más que es un poco el naming, ¿no? Igual que en algún día se dijo Internet, Sí. pues ahora Zuckerberg hizo el naming, pero sí que puedes llegar a pensarlo, ¿no? Ostras, se me ha quedado corto el planeta, ¿no? Total. Y Elon Musk igual, se le queda corto el planeta y se va a hacer vuelos interestelares, este directamente, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el miedo también va un poco por ahí, ¿no? Que al final el malo de James Bond pues puede existir. Bueno, claro, es que... El malo o el bueno, pero puede existir, Total. ¿no? El que quiere... No, y es súper legítimo, que, o sea, por ejemplo, el otro día estuve leyendo Meta, todo el ecosistema Meta, la vía de crecimiento que a día de hoy tiene por delante, aparte de, digamos, de la transición a este nuevo paradigma, pasa porque haya más gente conectada a Internet. Entonces, por eso es uno de los grandes impulsores de la digitalización de África, por ejemplo, ¿no? Está invirtiendo muchísimo en que zonas de baja penetración de Internet se sumen, porque eso es la vía para que en lugar de 4.000 millones haya 5.000 o 6.000, ¿no? Conectados a Internet. Y eso para ellos es que es la cosa más bestia que se ha creado a nivel digital. Es así el ecosistema de Facebook, ¿no? No ha habido nada a lo que haya conectada tanta gente como lo que ellos han creado.
Y entonces, pues por eso son titulares, no sé si era el 20% de las instalaciones, digamos, de cable de digitalización. O sea, y fíjate, esto es súper positivo en realidad para la humanidad, ¿no? La Sí, digitalización. sí, Y luego resulta que hay un uso de esa infraestructura que es ecosistema meta, pero es muy bueno. O sea, por eso digo que es que buenos, malos, bueno, depende. O sea, tú también tienes tu libertad, o al menos a eso aspiramos, ¿no? A tenerla para poder tomar lo que más te convenga de cada parte y poner tus límites, ¿no? Esto queda muy bonito y no siempre puedes, ¿eh? Pero bueno, creo que hay que regular ciertas cosas para que no haya un poder excesivo, pero que creo que esas grandes tecnológicas también están haciendo cosas muy positivas para la humanidad y no hay que ponerles solamente son muy malos, tienen mucho poder. Sí, tienen mucho poder, pero también, oye, nos han dado muchas cosas muy, muy buenas y gratis, ¿no? sí, O sea, no sí. sé, Sí, no, cada vez que cojo el volviendo a coche, lo ¿no? del Yo hago un producto, viaje, oye, es que tengo un sí, GPS gratis. Yo tenía GPS, lo tenía que pagar. Ahora es sí, sí, gratis. sí, sí. Bueno, gratis o quizás hay algo Tus ahí no, que genera una tus actividad datos, económica, ¿no? ¿no? Sí, Pero bueno, a mí me compensa, ¿no? A mí eso me sí, compensa. sí, sí. Hoy una pregunta para acabar, Hmm. ¿eh? Bueno, no hemos hablado de los NFTs, Ah, pero bueno, también es otro ¿no? de los acrónimos hmm. que se usan mucho hoy en día. Te hago una pregunta, ¿tienes algún NFT en propiedad que Sí. crees que debemos comprar? Esta sería una pregunta. Y la segunda, ya para acabar, yo entiendo que, bueno, que tú crees realmente que puede haber algún sector o alguna zona o algún espacio más allá de lo que decíamos, de desintoxicación Hmm, tecnológica, que hmm, eso estamos a hmm. tiempo. ¿Crees que esto es, digamos, es transversal? ¿Hay algún sector que pueda salir de Ya. esta tendencia Hmm. o no? Pues vamos por partes. Primero, yo tengo NFTs, claro, pero tengo muchos, igual hasta demasiados. Yo no diría que mi caso sea representativo de lo que le recomiendo a cualquiera, porque es que yo me dedico a esto y al final para Sí, mí estar metido en las colecciones, estar conectado a las comunidades, estar metido en Discord y hablar con los fundadores o con los miembros de la comunidad forma parte de mi proceso, digamos, de aprendizaje, de crecimiento mental y de entender lo que está pasando porque cada día va cambiando. Sí, tengo y hay algunos que acaban siendo un fraude, pero así de claro, porque tampoco hay una gran regulación y eso hay que mejorarlo, y hay otros que son cosas magníficas en las que conoces gente impresionante, con una capacidad brutal y de la que aprendes un montón. Yo creo que cualquier persona que esté interesada en esto, no diré cuál, porque no quiero aquí hacer publicidad de nada, pero creo que eh, pedirle a alguien que entienda, oye, ¿dónde me puedo meter? Porque quiero aprender de esto, porque es como se aprende. O sea, se aprende no pensando en la especulación y en lo que voy a ganar, sino qué es lo que voy a aprender. Y esto recomiendo que si cualquier persona interesada en blockchain o las nuevas tecnologías y este metaverso que viene, se compre un NFT. No tiene que ser caro, tiene que ser un NFT que esté haciendo la comunidad algo interesante y que aprenda y que se meta en Discord, que es algo que le sonará chino a mucha gente, pero hay que mm, aprenderlo también y que experimente, porque esto que llaman, ¿no? El aprender haciendo, para mí es el mejor modo de aprendizaje. Y, y luego lo otro que me decías era si había algún sector que podríamos decir que quede fuera, sí, ¿no? O sea, sí. mira, imagínate que nos ponemos en el año 2000, ¿no? Y hacemos esta misma Ujú. pregunta, ¿no? Y decimos, ¿creemos que hay algún sector al que Internet no le vaya a afectar? Y yo, bueno, no sé si hay algún sector al que Internet no le haya afectado. Hasta los notarios, ¿no? De los que hablábamos antes, les ha afectado, No, sin afectado duda. positivamente, pero o sea, ya digo, o sea, lo maneja, ¿no? Yo creo que el metaverso es Internet y blockchain es Internet. Entonces, es imparable. Internet lo vamos a tener en nuestras vidas. Entonces, yo diría que cada empresa, cada sector o cada organización que se esté planteando cómo le afecta o cómo no, que revise su cadena de valor y vea, por ejemplo, cómo le ha afectado Internet para bien o para mal y que haga una especie de extrapolación. Claro, posiblemente no tenga igual la capacidad y la visión para verlo por sí solo, bueno, pues que acuda a profesionales y personas expertas que le puedan asesorar,
pero hay que hacer esa reflexión de igual análogamente a cómo me ha afectado Internet, esto que es Internet hormonado y con más tecnología todavía y cada vez va a ser más, te va a seguir afectando. Y creo que cuesta muchísimo encontrar un segmento en el que esto no vaya a ser así. No sé, me puedo imaginar algo, es que no, te iba a decir, un sector hipertradicional y artesano, pero es que la gente que es artesana, tengo amigos que hacen artesanía con las manos y es que me estoy acordando de una persona que utiliza Internet y es lo que está haciendo que explote, ¿no? Y que pueda vivir de ello y que pueda ser mucho más feliz de lo que sería si solamente estuviese encerrado en una especie como de cabaña muy artesanal, Sí. pero nada más, ¿no? Yo creo que es imparable y creo que no va a haber ningún sector al que el metaverso y blockchain no le acabe afectando. Pero es mi apuesta, ¿eh? Por analogía al Internet anterior, pero creo que no. Nadie se escapa, no nos escapamos nadie, creo. Claro. Tendríamos que poner un día una conversación con alguien que tuviera una industria sin página web, Bueno, que todavía las hay, pero bueno, ahí siempre te encuentras, ¿no? claro, La visión de a mí, no hay varias, ¿no? A mí ya para lo que me queda en el claro, convento esto se lo va a comer otro claro. o otra. O sus competidores Y la tienen o no, porque igual que es como también, meter la cabeza dentro de tierra, ¿no? O sea, que tú no lo hagas no significa que no tenga sentido, ¿no? Aunque puede claro, haberte ido bien hasta ahora, pero bueno, estás perdiendo oportunidades es posiblemente. muy... Sí. Oye, Carlos, pues nada, no te robaré más tiempo. Te agradecemos desde Relatia este rato que hemos hablado. Yo creo que, bueno, es muy inspirador. Muy filosófico Se todo, habla ¿eh? Es todo muy muy filosófico. filosófico, pero es lo interesante y lo Es bonito, ¿no? bonito. Nosotros queremos tener una mirada muy sistémica, ¿no? No de objetivo Sí, tecnológico, de total. liderazgo, sino muy de sistema y de entender las cosas interrelacionadas también, ¿no? O sea que me ha encantado la conversación y nada, Un espero placer. que nos veamos pronto. Nada, como estamos en estas fechas, oye, Sí, feliz Navidad y, felices fiestas a y todos. Que vayan muy, que muy bien. empecemos el año que viene bien aquí o en el metaverso, físico, digital y donde sea. ¿Vale? Exacto. Hasta Muy pronto. bien, Hasta pronto. gracias, hasta ahora. Gracias.